proceso, ponlo en el 2008. Ahí fue cuando iniciamos todo el camino hacia la integración de provincias y le dimos como una velocidad distinta en el 2010 y acabamos constituyendo la provincia en el 2014. El proceso de integración desde 2010 a 2014, que además se aceleró porque se anticipó la integración al 2014, fue un proceso de reestructuración y por tanto muy racional, pasando de 5 provincias a 1 y sobre todo liberando a mucha gente de diversos cargos provinciales, con lo cual eso fue muy bueno. Y por otro lado fue difícil porque 1.300, 1.400 jesuitas se encontraban de pronto de 5 provincias previas en una sola, con el problema que tiene de no sentirse en una provincia que era la propia, de venir de provincias de en torno a 250 jesuitas y ahora tener una provincia enorme. Y yo creo que todo esto fue el gran desafío del comienzo. Bueno, aquello fue una labor de equipo, una labor de un conjunto de provinciales que en su momento intuimos juntos la posibilidad de llevar a nuestros compañeros a un proyecto distinto de compañía en España. Ese equipo fue el que entendió el camino que teníamos que seguir, pero al mismo tiempo las resistencias lógicas que había que superar. Y de todas aquellas resistencias, quizás la que yo recuerdo con más fuerza era la imposibilidad que teníamos de imaginarnos de otra manera, porque la compañía en España tenía una tradición muy larga, había generado todo un proceso de inculturación muy grande en todo el territorio, había extendido también su ayuda fuera de España. Entonces era una compañía como muy consciente de lo que había conseguido, particularmente en cada territorio. Que de ahí pasáramos a algo diferente, algo en el que deberíamos estar todos juntos constituyéndonos en una compañía nueva para un futuro bastante incierto. Ese proceso generó resistencias, la novedad que no se lograba entender, que no se lograba imaginar. Lo primero que recuerdo del día en que se hizo ya definitiva culminó la unión de provincias, recuerdo el encuentro en Madrid que tuvimos con el padre general entonces, el padre Adolfo Nicolás, y recuerdo la ilusión. También tengo que recordar la cantidad de reuniones que nos echamos digamos, durante los meses anteriores, porque fueron muchos encuentros, mucho diálogo, pero quizás por eso fue un buen proceso, ¿no? Sí, es de las experiencias en la vida en donde, digamos, ves el puerto, sales del puerto, pero la cartografía nadie te la da, porque era una aventura relativamente nueva, por ser una aventura que intentaba buscar la alianza, ni más ni menos que de 5 provincias, hacia unos números enormes de más de 1.000 jesuitas, de 300 instituciones apostólicas, sin saber exactamente dónde se encontraba ese continente, ¿no? Y qué forma iba a tener ese continente. Esa sensación de exploración, de ser un grupo de pioneros, claro que fue especialmente delicado llevar internamente. Una intuición que a mí me ayudó siempre mucho y que descubrimos que tenía mucha fuerza cuando la compartíamos, es que con la integración de provincias estábamos reproduciendo en nosotros algo así como lo más carismático de la compañía, o uno de los aspectos más carismáticos. Y es la certeza de que la misión de Jesús es una misión universal. Y la compañía tiene la universalidad metida en su ADN desde el mismo principio, por cómo San Ignacio constituyó la compañía, por quienes fueron los protagonistas de aquel primer grupo, por los gestos de universalidad que se hicieron nada más empezar la compañía, y ahí tenemos el gran ejemplo de San Francisco Javier. Entonces esto de ¿por qué no damos un paso de universalidad en el territorio que ahora mismo responde a nuestra misión, o que digamos es el centro de nuestra misión? Para mí fue esa intuición de anclar nuevamente en el carisma la que quizás ese anclaje nos podría ayudar y podría ayudar a nuestros compañeros a entender en qué aventura nos teníamos.
Y la segunda intuición, creo que con el tiempo la veo más, fue una intuición también de todos. La intuición de que las limitaciones no merecen nuestras huidas, sino que tenemos que afrontar la limitación, y la limitación, una vez que la afrontas, se convierte en una puerta para una novedad que no esperas. Y en concreto el abrazar por fin nuestro decrecimiento, abrazar por fin las preguntas que ese decrecimiento generaban, fue el modo de empezar a ver que podía haber un camino para una compañía en España con un futuro que parecía ser ciertamente mucho más atrayente que el presente que teníamos entonces. Primero, el tratar de dar una estructura a través del proyecto apostólico, que nos ayudó en varios elementos. Primero, en utilizar el discernimiento en común. Es verdad que a través de la consulta y de la comisión de ministerios, pero que dio mucho juego, que nos ayudó sobre todo a centrar temas. Uno era la identidad y el gobierno de la provincia. La identidad es muy importante porque decrece el número de jesuitas, pero a la vez tenemos un número de obras que es similar, aunque también decreciente si miramos los números globales. Entonces en la identidad es muy importante seguir trabajando, y yo creo que fue como reto, ¿no?, ponernos en ello, ¿no?, en la identidad cristiana e ignaciana. Luego lo segundo, la reestructuración, porque entre comunidades, plataformas y sectores había que hacer como un plan de cómo pues ir o cerrando comunidades, o también de 24 plataformas y 4 núcleos pasar a las 10 plataformas actuales con 2 núcleos apostólicos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también llevó trabajo, pero yo creo que con este sistema de consultas, de preguntar y de luego de irlo asentando ayudó. Y por último, la parte de sectores, pues también que cada sector repensara cuáles podían ser sus presencias, ¿no? Y eso Eduxi pues pasó un tiempo largo en la deliberación sobre cómo pues gestionar los colegios, ¿no?, a través de las nuevas fundaciones que comenzaron pues en el 2023, ¿no? Otra intuición importante era a través de la misión y cómo los sectores ayudan a que esto se centre mucho más, ¿no? En el sector social, la parte de migraciones y la integración de Entre Culturas y Alboan yo creo que ha sido crucial. En transmisión de la fe ha ayudado mucho cómo el sector ha ido viendo que necesitaba líneas claras, los ha llamado ejes, en torno a experiencia de la fe, transmisión de la fe y reflexión sobre la fe. También en Eduxi lo que significaba la educación global, ¿no?, que yo creo que se han metido en eso como elemento de misión importante, ¿no?, como universalizar nuestros centros, ¿no? Y tanto Eduxi como las universidades, el paso que han dado de cambiar la metodología para digitalizar y hacerlo pues mucho más fuerte el trabajo que tenemos en educación. Y otra de las intuiciones que nos ha ayudado a, yo creo que a materializar mucho mejor esta misión ha sido el contacto con obispos de toda España que nos han ayudado mucho en la misión, que ha habido una sintonía grande, yo creo que ha sido importante, y también el papel que tiene Confer como coordinación y muchas veces también como apoyo para saber cómo relacionarnos con la sociedad. La provincia trajo un subrayado un poco más fuerte sobre el liderazgo apostólico de los superiores y del provincial, porque en parte también eso se había perdido. Entonces impulsó como una dimensión del gobierno dentro de la compañía que quería tirar de la nueva provincia hacia un interés mayor, una implicación mayor en temas apostólicos, sin que quedara excesivamente fijada en asuntos internos, en el cuidado solo de las personas o de las comunidades. Ese tirón ciertamente lo provocó la provincia, pero suponía adaptación en todos.
Y ahí perdían un poco la jugada quienes sí tienen su fuerte o tienen su don más en el cuidado de las personas. Bueno, yo creo que hay muchos errores en nuestro proceso de integración, como todo proceso un tanto novedoso, un tanto arriesgado, un tanto hacia algo desconocido. Fue un proceso de tanteo en muchos momentos. Sí, mirando hacia atrás, yo diría que, bueno, no tanto un error, pero era un riesgo que comprendíamos que había que asumir con un coste. No es tanto entonces un error, sino el coste del proceso. Y yo creo que hubo un cierto coste que teníamos que asumir todos en la figura del provincial. El provincial en la compañía es una figura muy cercana, es una figura de gobierno que a pesar de estar en un nivel alto en la organización de la compañía, por tal como lo imaginó San Ignacio, tiene una proximidad muy grande a los jesuitas. Esa proximidad en una provincia de dimensiones bastante anormales para lo que es habitual en la compañía, esa proximidad iba a perder fuerza. Era un provincial muy dedicado al proyecto apostólico de la provincia, un provincial que tenía que seguir impulsando la reforma de las estructuras, un provincial que tenía que recorrer un territorio mayor y al que se le quitó la cuenta de conciencia, el seguimiento más intenso de los jesuitas mayores de 75 años. Ese coste era un coste que había que pagar, pero el tiempo quizás dice que era un coste que, bueno, era caro y que no se podía mantener durante mucho tiempo. En principio, los compañeros en aquellos años admitieron este nuevo liderazgo, pero siempre fue difícil explicarle a ese compañero que recibía al provincial durante unos 45 minutos por qué no podía acceder más frecuentemente al provincial o cómo sucedía antes de la unificación. Yo creo que los errores, los primeros, son los personales, porque yo tengo mi carácter, que puede ser más asertivo, bueno, que también puede ser duro, y por otro lado, en ese carácter pues he podido no ayudar porque no voy a poder congeniar con todo el mundo, ¿no? Entonces esto sería una parte pues que a veces uno se ve limitado. Y en otras que sí me hubiera gustado hacer, yo creo que una mejor integración de sectores y plataformas. Los sectores son muy diversos, unos están más avanzados, como es Eduxi, porque lleva mucho tiempo trabajando en su propia integración. El que menos está integrado es Uniges, las universidades, que tienen un rango mucho mayor de autonomía. Y yo creo que me hubiera gustado que esto hubiera fructificado más, ¿no? Por ejemplo, tampoco ha salido muy bien lo que es la integración de sectores y plataformas, sobre todo en proyectos intersectoriales, que ahí es donde nos ha costado mucho, ¿no? Tendemos a centrarnos en nuestro sector o en nuestra plataforma. Y luego otro error difícil de solucionar es la desigualdad de presencias. Si miramos los mapas de la provincia de España hace 10 años, pues encontramos que estábamos en torno a Madrid, Barcelona, Bilbao y luego otras presencias, Valencia, Sevilla, Valladolid, y bueno, que coincidían precisamente con lo que habían sido antiguas curias. O sea, era así. Y claro, esta parte que es como la distribución geográfica, pues es una tarea por hacer, ¿no? Y yo creo que es importante hacerla, pero sabiendo que venimos de una historia y que no podemos ir contra ella, ¿no? Yo diría que sí, el principal reto, o uno de los principales, no me atrevo tampoco a dar un análisis ahora mismo como exclusivo, dando realce solo a un aspecto, pero yo creo que el principal reto era cómo la compañía en los jesuitas, en el laicado
totalmente implicado en la misión de la compañía. Ese sujeto era un sujeto enormemente importante que quedaba afectado por este proceso. Y junto a eso, las instituciones, cómo ese universo pasaba a romper esquemas mentales, romper tradiciones, romper inercias, para reconocerse en una nueva realidad en la que desaparecían fronteras administrativas internas de la compañía, en la que se practicaba como una confianza fundamental en que entrábamos no en unos equilibrios de cuotas, sino que este cuerpo, como decíamos antes, se iba autonomizando y empezaba a ser libre, empezaba a dar soluciones no proporcionales, sino en función de la urgencia de la misión que se veía en algún punto de la provincia. Ese era el reto, cómo reconocernos de un modo nuevo. Pasó por un montón de encuentros circulares, de grupos, de comisiones, de equipos, el fortalecimiento de los sectores y la creación de las conocidas plataformas apostólicas, que sería como la síntesis de lo que se quería encontrar localmente, una síntesis que hoy tiene sabor a sinodalidad en formato sencillo y humilde de plataforma apostólica. Ese modelo ha sido reconocido como una forma de tejer un nuevo sujeto para la misión, pero un sujeto en donde comunidades, obras apostólicas, realidades laicales, instituciones de todo tipo, alianzas de la compañía, podían interactuar de una forma que incluso eran capaces de generar algo que no se había visto localmente, ¿no? El gesto que tuvimos en todo aquel proceso de que estábamos ante una realidad nueva fue el primer encuentro de provincia, de la nueva provincia, y ahí se produjo como una conciencia colectiva de que estábamos en un momento. Fueron muchos jesuitas, pero fueron también muchos laicos, en una mezcla intencionada para que provocara en nosotros como un salto de conciencia. Así en conjunto, después de los años de integración de la provincia, pues es verdad que se ha ganado en dos aspectos. Yo creo que si Paco Pepe trabajó la estructuración y la racionalización, yo creo que en estos 6 años se ha ganado en muchas tomas de decisiones, no todas, y en un mayor conocimiento entre los jesuitas del norte o del sur y del este y del oeste y del centro y de la periferia, ¿no? Que es que en eso sí hemos ganado. De hecho, en la congregación de provincia, tomando la congregación, las votaciones en la congregación de provincia de 2016 a 2022, se vio una diferencia como en las votaciones de 2016 cada zona votaba a los que conocía y por tanto la agrupación de votos era menor. Sin embargo, en las votaciones para la congregación provincial de 2022 los votos estaban más agrupados, porque la gente votó a gente conocida de la provincia, cosa que antes no había ocurrido. Y yo creo que ahí ha habido por lo menos un crecimiento en el sentimiento común de integración. En cierto modo estamos adquiriendo el sentido de provincia única porque los destinos que supone que gente va yendo a vivir y a trabajar en lugares que no corresponden a sus antiguas provincias originarias, ayuda a hacer una mezcla. Pero es un proceso natural, humano, de que lo cultural va como forjándose. Entonces yo creo que estamos en un proceso de que esto se va haciendo más real. Yo creo que observo una evolución en positivo, de que vamos tomando conciencia de la provincia en cuanto a objetivos comunes, deseos también, sintonizando los deseos y armonizando un poco las estrategias que queremos seguir, pero queda por hacer todavía.
vamos hacia una sola provincia. Y la provincia es tal cual lo entiende la compañía en todos los sitios del mundo. No es una superprovincia, no es una provincia de federaciones, no es un modelo en donde sí, como que se juntan átomos para una molécula que tiene otra fórmula. No, era una provincia. Y eso suponía meter en ese cuerpo una tensión que creo que siempre supuso un esfuerzo para todos, pero también creo que esa es curiosamente la riqueza que tiene actualmente la provincia. Y era como colocar juntas una diversidad, la diversidad del todo el territorio que ahora mismo estamos atendiendo, una diversidad cultural, una diversidad política, una diversidad lingüística, que la provincia decía que quería hacer suya, de forma que no queríamos una provincia homogénea, uniforme, casi una provincia que tuviera franquicias en cualquier parte del territorio y que no se le notaran las diferencias. No, queríamos una provincia muy adaptada a esa diversidad. Pero cómo al mismo tiempo mantener en esa diversidad la convicción de que existía una unidad fundamental en misión, una unidad fundamental en carisma, una unidad fundamental en estructura. Esa tensión formó parte de toda la arquitectura de la provincia. De hecho, estuvimos siempre buscando un balance entre ambos aspectos y hay soluciones creo que fueron muy novedosas para respetar ese equilibrio. Y creo que ese equilibrio hoy nos da, curiosamente, un rostro como realidad de vida religiosa apostólica en España, un rostro en el que se puede distinguir perfectamente esa diversidad que, para sorpresa de todos, es una diversidad que no se desparrama, sino que está dentro de una unidad que llamamos provincia de la Compañía de Jesús en España. Dentro de los años como provincial, que han pasado volando, pues voy a señalar algunos retos. El primero, el tratar de aceptar la situación histórica. Venimos de una teología de la vida religiosa muy triunfante y tenemos que pasar a una teología de la vida religiosa encarnatoria, porque nuestro número decrece. Y yo creo que vivir la situación histórica actual es aceptar esto, pues yo creo que con fe y sabiendo que Dios no nos abandona. Lo segundo fue el procés, como al comienzo, justo en 2017, pues se inicia pues todo el conflicto con el referéndum que se quiso hacer allí, en Cataluña, y bueno, y la necesidad que la provincia tuviera pues al menos unas palabras sobre cómo actuar y no dividir la misión. Y de ahí, pues bueno, las dos cartas que se escribieron sobre cómo afrontar el procés para no dividir la misión. Otro elemento fue el entorno seguro, que en el fondo es cómo abordar los abusos en los que los jesuitas o nuestras instituciones hemos podido estar implicados, ¿no? Cómo acoger a las víctimas, cómo acompañarlas, repararlas y también cómo formarnos todos en una cultura del entorno seguro. Y sobre todo en este aspecto hemos aprendido mucho como reto el relacionarnos con los medios de comunicación, porque ha sido una tarea realmente difícil, ya que no estamos acostumbrados a hacerlo. Y dentro de este reto del entorno seguro pues está el proyecto Jordán, que era como darle una reflexión humanística y teológica a lo que significan los abusos en la Iglesia. Y el último reto ha sido la pandemia, que de pronto nadie se esperaba que de un día para otro estuviéramos confinados, estuviéramos, pues yo creo que viviendo una situación de aislamiento como nunca antes la hemos vivido. Y bueno, yo reconozco que como provincial
Al principio sí, en la parte más de confinamiento duro, pues no salí de Madrid, pero a partir de mayo del 2020 las visitas se normalizaron, con lo cual uno se encontraba, por un lado, la difícil situación de vivirse encerrados, aunque a través de los medios digitales pues pudimos hacer muchas reuniones y conexiones, pero por otro lado también el desgaste psicológico que muchos jesuitas pues hemos vivido. Salen también liderazgos internos de la compañía, Kolbenbach, Adolfo Nicolás, Arturo Sosa. Ahí tenemos una evolución también de intereses y de focos, y esta provincia puede decir que tiene como las velas puestas, y las velas son las preferencias apostólicas universales que no tenía la provincia original, y son 4 velas que impulsan o recogen un viento que le siguen tirando en direcciones de la Compañía Universal. A pesar de que la provincia está afrontando un proceso de reorganización, obvia por la disminución de miembros, tengo que afirmar que el vigor apostólico de la provincia es impresionante, por la cantidad de iniciativas apostólicas que hay, por el empeño y el sentido de misión de tantas personas que llevamos adelante la misión. Y lo uno con lo siguiente, ¿no? Que es que la conciencia, vamos ganando en conciencia de que nuestra misión es de Dios, la compañía es de Dios. Por lo tanto, los medios que vamos haciendo de organización, de planificación, van en orden a ponernos detrás de quien lleva la iniciativa, que es el Señor. Sobre el futuro de la provincia, lo primero es que tenemos el mejor provincial, que es Enric Puiggròs. Y ya con él ya sobran palabras. Bueno, dicho esto, yo creo que hacia el futuro, yo creo que lo primero sería seguir el proceso de inspiración, ¿no? La Compañía de Jesús vive de su carisma, los ejercicios espirituales, el legado que nos han dado tantos jesuitas y colaboradores en el pasado. Pues yo creo que nos toca como incidir mucho más en lo que podemos inspirar a la sociedad de hoy. Y yo creo que es este un elemento por descubrir. Tenemos mucho que aportar en la parte de espiritualidad. También como futuro la transmisión de la fe, ver cómo podemos ser creativos en una sociedad que no deja hueco a la trascendencia. Estamos tan llenos de cosas que no hay lugar para el silencio, para atreverme a pensar distinto, sino que todo va según unos cauces ya establecidos. También para el futuro, cómo ganar en integración de sectores y plataformas. Lo que decía antes de los proyectos intersectoriales, cómo se podría pensar proyectos sociales, proyectos educativos y proyectos pastorales de una forma integrada. Esto yo creo que nos daría mucha más fuerza. El problema es que somos seres humanos y lo que nos pasa es que nos podemos encerrar en nuestra propia obra, en nuestra propia situación personal, ¿no? Ojalá pudiéramos dar ese paso hacia adelante. Y hacia el futuro, yo creo que no vivir con derrotismo la reducción numérica, tanto de jesuitas o de vida religiosa en general, o de vida cristiana en general, en diversas vocaciones que da la vida, ¿no? O sea, no vivirlo como derrota, sino vivirlo como un momento donde tenemos que ver hacia dónde nos llama el Espíritu, que a lo mejor nos está llamando y no sabemos bien cómo detectarlo o cómo darle respuesta. Y hacia el futuro yo creo que continuar en el discernimiento en común. El discernimiento en común es ponernos a trabajar juntos con una mirada interior, porque eso es discernimiento, ver qué nos pide de Dios, pero a la vez con una mirada hacia una comunidad que recibe el Espíritu. Una comunidad que puede ser de jesuitas o una comunidad apostólica donde hay jesuitas, laicas y laicos, pues trabajando
hacia una misión en común. Y ojalá esto sea posible, porque nos daría, yo creo que un impacto mucho mayor en la sociedad y en el mundo. El momento en el que están estos retos, el primero pues, sería este desarrollo de la transmisión de la fe, del que la promoción de la justicia es una exigencia ineludible, pues está en un contexto de distanciamiento de la llamada secularización, del olvido de Dios por parte de mucha gente que nos rodea. Pero deseamos no solo reducir esto a un problema pastoral, de que si las iglesias están más o menos llenas, o de si va más gente o menos a misa, sino hasta qué punto la profundidad, la vocación, la experiencia vital de las personas pues está fundamentando opciones vitales de fondo. Y nuestra propuesta es que estamos al servicio de un acto, de una acción de Dios mismo, de reconciliación de todo el mundo, y nosotros queremos estar al servicio de esto. Pero es un reto por lo que se refiere al lenguaje, es un reto por lo que se refiere al diálogo con la gente, etc. Este es un primer momento. Por lo que se refiere a la colaboración, que decía como principal línea del mandato, pues obviamente implica bastante diálogo, de que hay modos de funcionar. Quiero decir con eso que está ante nosotros el sueño de una iglesia sinodal que estamos trabajando, y esto, aplicándolo a la compañía, pues equivaldría a un sueño de una compañía más sinodal. Eso quiere decir que la vocación a la compañía, la vocación del jesuita, es más entendida en lo que es su especificidad, en lo que aporta, pero también la vocación de aquella persona que tiene otro estado de vida, sea laico, laica, o también de otras congregaciones religiosas femeninas de espiritualidad ignaciana con las que colaboramos, de otras personas con los que colaboramos que quizás no participan de nuestra fe. Somos capaces de entendernos todos en lo que nos hace profundamente humanos y servidores de la misión. La colaboración y el reto de la colaboración está íntimamente unida con la estrategia y lo importante que es el trabajo de la gobernanza de las instituciones, porque lo que queremos no solo es llevar a cabo una tarea, desarrollar una buena educación, una buena acción de acompañamiento social, pastoral, lo que sea, sino que ésta tenga un propósito, que tenga una dirección y que esté inspirada, que tenga alma. Y esto se hace si bebemos todos y todas de las fuentes ignacianas, de las fuentes de nuestra espiritualidad y de nuestra propuesta misional. Por eso esto no es automático por el hecho de que entres en una casa que diga Compañía de Jesús, sino que tenemos que trabajar también los mismos jesuitas, el trabajo por lo identitario, orientado también a la gobernanza de las instituciones, pues tiene que ver con un propósito, con un esfuerzo por dar orientación y timón a dónde queremos ir. Yo creo que quizás como experimento comunitario, entre comillas la expresión, ¿no? Hay un mensaje en todo este proceso que a mí me sigue llamando la atención. Y es que en un contexto hosco, en un contexto difícil, en un contexto de mucha incertidumbre, como que no se pierde el ánimo, sino que se intenta reconfigurar la esperanza. Y la provincia es una respuesta de esperanza, es una reacción contra lo que podría ser una inercia o una cierta sensación de derrota ante un momento cultural y un momento mundial que más bien invita a la puerta de la tristeza. El Papa, al que tuve la suerte de poder ver con el rector de la Universidad de Deusto, cuando le pedimos, es una cosa conocida, cuando le pedimos un mensaje a esta comunidad universitaria, miró un poco como buscando internamente qué podía sacarnos, y enseguida le salió de un modo muy espontáneo lo de no pierdan ustedes la alegría, casi como si esa fuera la misión.
no pierdan la alegría. La tristeza no es un espacio de verdad, es un espacio que no conduce a nada. Y cuando yo veo a mi provincia, la veo como peleándose por mantener esa llama, encajando siempre sus nuevos retos, pero como dando conjuntamente pasos que dicen que la vida de Dios sigue existiendo. Esto no lo pongas. Yo creo que como jesuita me llevo el encuentro consolador con tantos jesuitas, laicos y laicas, que están dando su vida de diferentes maneras. Esto es un regalo que no me merezco, porque esto ha sido, yo creo que lo mejor, ¿no? Yo además me he sentido, en los 6 años me he sentido siempre muy apoyado. Entonces puede ser por mi parte inconsciente o ingenua, o puede ser porque de pronto iba a los sitios y no me sentía rechazado, y eso yo creo que es pues para agradecer a Dios y a tantas personas. Y me ha dado, estos años me han dado como una mirada de medio y largo plazo. Cuando me preguntan cómo lo llevo, yo primero tengo que decir, devuelvo la pregunta jesuíticamente, decir no sé cómo me veis, supongo que se me ve un poco cansado a veces, pero yo vivo desde el principio de la compañía que no he intentado, sino que he disfrutado con todas las misiones que la compañía me ha encomendado. Y esta no es una excepción. Dicho esto, menudo embrollo. Dicho esto, menudo reto. Pero tengo que decir que a menudo me conmuevo interiormente por la disponibilidad de los compañeros. A menudo me conmuevo por la capacidad que tienen de abrir el corazón, y gente que ha sido mi superior o mi provincial y ser capaz de decirme, ser consciente que me está abriendo su corazón, porque esta es la capacidad, la tarea principal que tengo, de gobernar a partir del diálogo con los compañeros. Y esto es, compensa todo, ¿no? Dirías, ¿qué inconvenientes tengo o qué dificultades experimento? Yo diría la principal, que a veces es como encontrar el interruptor de desconectar. Me vivo hiperconectado. Y no simplemente por las maquinitas y tal, sino porque en mi mente es como una máquina de palomitas que está crepitando de las sinapsis ahí, de las cosas que tengo que estar pensando, y bueno, pues a veces me cuesta encontrar el interruptor de desconexión. Yo lo voy preguntando y también buenos compañeros me van ayudando a que descanse, ¿no? Pero sí que diría que ahí es un área de crecimiento que debo tener. Tengo que admitir que echo un poquito de menos la música, porque no tanto, bueno, pues el montar alguna cosa, el proyectos conjuntos con gente, el juntarme con gente para cantar, bueno, pues lo que acostumbraba a hacer los últimos años, bueno, pues esto lo echo un poco de menos, ¿no? Pero bueno, quién sabe en el futuro. Bueno, mirando hacia atrás, yo le diría como mucha más confianza en que Dios dirige lo profundo de las cosas. Mucha más confianza en que hay que imprimir más paciencia en los procesos. Mucha más confianza en que posiblemente el trabajo más importante está en los fundamentos, y los fundamentos de una transformación exigen atención, exigen mucho cuidado, exigen no poner plazos, y los frutos no se verán. Los frutos no pertenecen a esta historia o a este momento o a determinados momentos de la historia. Los frutos aparecerán, pero no tenemos ningún derecho a exigirlos. Y sin embargo, es fundamental estar como en la etapa que nos toca vivir, para que ahí se produzca algo que luego va a tener derivadas y derivadas buenas.
pero que veamos eso, o que exijamos a los procesos de transformación como es esta, ¿no? Como es este, o como fue este proceso, que exijamos como señales, como los fariseos con Jesús, danos una señal para que podamos creer. No, eso habría que evitarlo. Esto es mucho más importante, tiene mucho más alcance que unos pocos años para defender una determinada reestructuración, en este caso de una unidad organizativa de la Compañía de Jesús. Entonces, planificar con la providencia, ¿no? Mucho más, mucho más.